Bien. Okay. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más, Dios, nos dirigimos a ti en este momento, en esta reunión, Dios, porque tenemos el deseo de aprender más de tu palabra, queremos fortalecernos espiritualmente y crecer. Y gracias, Dios, porque tu palabra está ahí en todo momento para llevarnos por el camino correcto. Como esta pequeña introducción, Dios, en que se lo dijiste a Josué, que sea valiente, Dios, y que no desmaye, que no se amilane, que no se disminuya, Dios, espiritualmente, sino que se fortalezca cada vez más. Y eso nos habla ahora a nosotros al empezar esta clase, porque es tu deseo de que nosotros seamos fortalecidos una vez más. Y es más, Dios nos hace recordar que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Y eso es que a nosotros nos da la fe y la fortaleza de seguir adelante, perseverando, Dios, y creciendo espiritualmente. A la plenitud tuya queremos llegar, Dios. Pablo dijo, sed imitadores de mí, a como él era de Cristo, y nosotros seguimos a ellos dos, Dios, adelante, teniendo como meta la salvación y vida eterna. Gracias por el estudio de hoy, Dios, lo que podamos aprender, lo que podamos atender que sea aplicado en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, cotidiana, y poder enseñar también lo aprendido, Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir pantalla. Creo que Juanito se salió. Ahí está. Admitimos a todos. Listo. Habíamos quedado de que la vida de los apóstoles, la vida de las personas que dedican su vida por lo general al servicio de la iglesia, pues es una vida glamorosa, ¿no? Podríamos, inclusive, como decía Pablo, podrían ser interpretados como lo peor, ¿no?, del mundo, ¿no? Como es, como palabras fuertes con palabras fuertes terminamos el estudio de la semana pasada, como que tanto Pablo como Apolo que se habían convertido en la escoria del mundo, ¿no? Como que el desecho de todos, como que todo el mundo los podía pisotear, los podía maltratar, y efectivamente ellos podían decir, pues, bueno, todos lo aceptamos, todos lo soportamos porque estamos trabajando para el Señor, ¿no? Entonces vamos a entrar a leer ahora, estamos en el capítulo 4 de 1 Corintios, los versículos del 14 al 21. O sea, vamos a terminar de leer este capítulo 4, pero como siempre lo leemos primero y de ahí lo analizamos, ¿sí? Pablo dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como mis hijos amados. Porque aunque ustedes tengan 10,000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Pero algunos se creen muy importantes y creen que yo nunca iré a visitarlos. Pero si el Señor así lo quiere, pronto iré a verlos y entonces sabré cuánto pueden hacer esos engreídos y cuánto pueden hablar. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los visite con una vara o con amor y con un espíritu apacible? ¿No? Aquí Pablo sigue llamando la atención a la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que Pablo había escrito a la iglesia de Corinto señalaban, de hecho, un comportamiento vergonzoso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya era vergonzoso que los discípulos de Cristo despreciaran a Pablo
el apóstol de Cristo. ¿Se acuerdan que al comienzo de la carta Pablo se presenta como apóstol de Cristo, lo cual le da autoridad, ¿no? Si desprecian al apóstol de Cristo, es como que despreciaran a Cristo mismo y el evangelio, ¿no? Mientras imaginaban a sí mismos saciados, ricos y reinando, ¿no? ¿No? Así se imaginaban los de Corinto. Habían considerado a Pablo como un insensato y a ellos mismos como prudentes o sabios, ¿no? La ironía, el sarcasmo y la vergüenza eran herramientas que el apóstol no dudó en usar para confrontarlos y avergonzarlos. ¿Qué quiere decir Pablo? En todo caso, su propósito no era avergonzarlos, sino reprenderlos, era amonestarlos. Le dijo que había hablado claramente con la misma razón que los padres tienen que ser firmes con sus hijos. Básicamente dijo, no me complazco en recordarles que algunos de sus comportamientos han sido deshonrosos. Sin embargo, identificar la conducta vergonzosa es el primer paso hacia el arrepentimiento. Más adelante, en el capítulo 5, vamos a encontrar una imagen parecida, ¿sí? La meta es amonestarles, la meta en amonestarles, en reprenderles, es alejarlos de hábitos y formas de pensar que deshonran a Dios y deshonran su iglesia. ¿Cómo yo sé que una iglesia es buena o mala, no? Me veo en el espejo de los hermanos que congregan ahí, de las personas que lideran esa iglesia. Si yo veo que las personas que congregan ahí, los que lo lideran la iglesia, pues no dicen mucho, pero no hacen lo que Dios debe hacer, pues esa iglesia no es una iglesia sana, ¿no? En el versículo 15, debemos recordar que los corintios no tenían un maestro que se asemejara a Pablo, ¿no? Otros podían haberlos ayudado a madurar y crecer, sin embargo, Pablo tenía una relación especial que no tenían ellos con nadie más, ¿no? Pablo menciona aquí en el versículo 15 que podían tener 10.000 instructores en Cristo. Sin embargo, no tiene muchos padres, ¿no? Pablo era evidentemente su padre en la fe. Todos los que habían enseñado en Corinto merecían una audiencia respetuosa, obviamente que sí. Sin embargo, Pablo tenía una relación única con ellos. Fue quien los había llevado al nacimiento espiritual. Su reclamo de la atención de ellos fue que él primero los había introducido a Cristo, ¿no? Él fue la primera persona con su trabajo misionero que llevó el evangelio a la ciudad de Corinto. Su preocupación por ellos era entonces como la de un padre por su hijo. Aún así, el papel de Pablo no era ásperamente autoritario, o sea, no era rígido con ellos, ¿no? Más bien, Pablo buscó el respeto de ellos. Puesto que Pablo era el padre espiritual, por lo menos necesitaban considerar la mayordomía que el Señor le había confiado en él. Habíamos hablado de mayordomía en la clase pasada, ¿no? De lo que Dios nos da vida, nos da dinero, nos da cosas, nos da el tiempo, nos da una cierta, nos pone en ciertos lugares, en ciertas situaciones, reconociendo que todo es de Dios, reconociendo que todo le pertenece al Padre, y nosotros solamente somos administradores de eso, ¿no? Y que debemos rendir cuentas ante el jefe, ante el dueño, que en este caso Dios, de cómo hemos usado eso, ¿no? Entonces, el trabajo de Pablo no era de Pablo, era de Dios y Dios lo había puesto a él ahí. Entonces Pablo tenía que responder por qué había hecho él para llevar el mensaje de Dios. Entonces Pablo sabía que estaba haciendo las cosas con su mayor esfuerzo, con su mayor dedicación, con su mayor cariño, amor hacia las iglesias, no solamente de Corinto, sino todas las iglesias que él estaba fundando, visitando, haciéndole seguimiento. Entonces, lo mínimo que le podían dar a Pablo es que
que él estaba haciendo pues un buen trabajo, ¿no? Es lo mínimo que podía esperar de los corintios. En el versículo 16 encontramos un pasaje que de buenas a primeras cuando uno lo lee suena un poco pretencioso, ¿no? Que me imiten a mí, imíteme a mí, ¿no? Cuando Pablo les escribió a los corintios, y hay que tener esto en claro, y esto también mencionó César el día domingo. No existían los evangelios como nosotros los conocemos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. No existían. Entonces, ¿en qué nos podemos fiar? ¿No? O sea, se podían fiar estas personas, ¿no? Para aprender, para entender lo que es un modelo de vida cristiano, para entender lo que es el mensaje del evangelio aplicado a la vida de uno. Entonces, uno, por ejemplo, era el seguir las enseñanzas, seguir la vida de los maestros piadosos que existían en ese tiempo, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo se presentó como alguien que no solo enseñaba el evangelio, sino también que vivía por el evangelio, ¿no? No solamente hablaba, ¿no? Porque yo puedo recitar la Biblia, pero yo no puedo recitar ¿no? Saberme de memoria las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, Santiago, ¿no? Saberlas de memoria, saberme los 4 evangelios de memoria, ¿no? Recitarlos perfectamente, ¿no? Tener un don de habla, pero si no lo vivo, entonces nosotros tenemos la facilidad el día de hoy de poder leer las cartas, poder tener una Biblia a la mano y poder nutrirnos con el mensaje del evangelio, pero en esos tiempos eh, ya estaba estas cartas de Corintios, unas cuantas cartas de Pablo ya estaban circulando. Y el mayor fuente de enseñanza eran los maestros, ¿no? Los maestros de la palabra, maestros del evangelio, que no solamente, como Pablo, enseñaban, sino también lo vivían, ¿no? Les he puesto aquí los ejemplos en Filipenses 3:17, en 1 Tesalonicenses 1:6 y 1 Corintios 11:1. No se preocupen que esto yo se los voy a dar en físico, Dios mediante el día domingo, ¿sí? Quería que estos hermanos amados tuvieran en cuenta la actitud con la que había trabajado entre ellos, puesto que siempre los habían amado como sus hijos y que los había sido ejemplo de Cristo para ellos. Entonces, por lo tanto, él los exhortó diciendo, ruego que me imiten, ¿no? Si yo he sido como padre para ustedes, he sido ejemplo de Cristo para ustedes, entonces, hagan lo que yo hago, imítenme, ¿no? En un pasaje encontraremos también que Pablo dirá, imítenme a mí como yo imito a Cristo. En sus cartas, Pablo demostró consistentemente que él era un hombre de integridad, ¿no? Carta a carta en el que leamos nosotros de Pablo, encontramos que Pablo, a pesar de sus limitaciones, y él no niega sus limitaciones, hemos leído en esta misma carta de Corintios que él tiene ciertas limitaciones. De repente no es una persona que hable bien, no es una persona que tenga buena presencia física, pero inclusive hemos leído nosotros alguna vez en cartas de Pablo que él tenía como un aguijón en la carne, o sea, algún problema físico, ¿no? Pero aún así, él daba gracias a esto para que el mensaje de Dios sea el, el que se entienda y no el hombre que se envanece usando este mensaje, ¿no? Entonces, por eso decimos nosotros que Pablo era un hombre que vivía según lo que Cristo quería que vivamos todos nosotros, ¿no? Vivía acorde al Evangelio. Enseñó que por lo que decía y por quien era, ¿no? Los que escuchan el mensaje del Evangelio tienen todo el derecho a esperar, ¿no?
que sus maestros sigan el Evangelio como un modelo para sus propias vidas. Si nosotros tenemos, ¿no? ¿no? Predicadores, maestros, evangelistas, no, imagino, ancianos, bueno, es que para que haya ancianos tiene que haber más de uno, ¿no? Ancianos, ¿no? Diáconos en la iglesia. Lo mínimo que esperamos de esas personas es que esas personas sean un modelo de vida en Cristo, ¿no? No un modelo de vida, no, que bien le va a este señor, ¿no? El señor tiene plata, yo quiero ser como él, no, sino un modelo de vida en Cristo, ¿no? Entonces, Pablo lo hacía porque era lo mínimo que podía hacer siendo él maestro de la palabra, ¿no? Siendo él un misionero. Es lo mínimo que podía hacer. Entonces, un versículo tan cortito como este nos lleva a esta reflexión, ¿no? En el versículo 17, para servir como recordatorio de las enseñanzas de Pablo en su ausencia, el apóstol envió a Timoteo a Corinto. Pablo escribió, mejor dicho, les he enviado a Timoteo, ¿no? Sin embargo, aquí hay un tema. No podía estar seguro Pablo en qué momento estaba Pablo en camino a Corinto, ¿no? O sea, les voy a mandar a Timoteo, ¿no? Pero no se sabe si pronto o tarde, pero les va a mandar a Timoteo, ¿no? Y si Timoteo llegaba, Pablo solo podía esperar a que le hubieran dado a su compañero más joven la instrucción que necesitaba para ser eficaz, ¿no? ¿Cuál era el tema con Timoteo? Timoteo sabía lo que Pablo enseñaba en todas las iglesias. Él le transmitiría a estos cristianos la guía inspirada y apostólica que necesitaban. Eso es prácticamente conocía a pie puntilla lo que Pablo decía en iglesias tras iglesias, ¿no? Él, Timoteo les transmitiría a estos cristianos la guía inspirada y apostólica que necesitaban, como les decía. Pablo dijo, y dice aquí en el versículo 17, el cual le recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como enseño en todas partes, en todas las iglesias. O sea que el mensaje de Pablo en Corinto, en Galacia, en Éfeso, tenía el mismo, o sea, era un mensaje consistente, ¿no? Él daba el mismo mensaje, las mismas enseñanzas, ¿no? El mismo amor, la misma dedicación en todas las iglesias en las que él estaba, ¿no? En las que había visitado, fundado, etcétera, ¿no? Entonces, ese mensaje, ese núcleo del mensaje, todo lo sabía también Timoteo, ¿no? Ahora bien, Timoteo se le menciona aquí, pero Timoteo no está con Pablo. ¿Y cómo yo sé que no está con Pablo? Porque acuérdense cómo comienza la carta, y siempre Pablo comienza la carta del versículo 1, del capítulo 1, dice, ¿no? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿no? O sea, está allí con Sóstenes, no está con Timoteo, ¿no? O sea, como decir, estoy escribiendo una carta y también te mando saludos, ¿no? Estoy sentado con Jonathan y digo, ¿no? Yo, Julio, de la iglesia de Cristo de Salamanca, ¿no? Y Jonathan Cooper, ¿no? Le mando saludos, ¿no? O sea, no es que Jonathan haya escrito la carta, sino que yo estoy escribiendo y Jonathan está a mi lado, también les saluda, ¿no? Así funciona. Así funciona esto de los saludos, ¿no? Si Timoteo hubiera estado ahí, diría, ¿no? Y Timoteo, ¿no? También está ahí, ¿no? Entonces, seguimos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O estoy yendo muy rápido?
¿Sí? Julio, Sí, sí, Ramoncito. una pregunta. En base a lo explicado hasta este momento, eh, tenemos que tener mucho cuidado en permitir en este caso los líderes o los que dirigen a personas que puedan venir a predicar de repente sin tener un conocimiento de una doctrina verdadera. Sí, 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 sí. Y más adelante a ver, me voy a adelantar un poquito. En el capítulo 5, Sí, Pablo da un ejemplo culinario, ¿no? De cómo el pecado es como la levadura, ¿no? ya. Si tú Sí, dejas entrar un mensaje negativo, un pecado, y tú no le pones, como se dice, el parche, ¿no? En cambio, si tú lo ves, si tú no haces nada, ese mal mensaje, ese pecado va a entrar como levadura y va a contaminar la vamos a masa, ¿no? ver. La masa, ¿no? Como dice el ejemplo de la masa. Sí, Y lo que pasa es que este ejemplo de la levadura Jesús lo usa de manera positiva, pero acá Pablo lo está usando de manera negativa, ¿no? Entonces, eh, nosotros también yo te hacía la pregunta. debemos cuidar, ¿no? Ya. Yo te hacía la pregunta porque también encontré en Corintios 16, ¿dónde está? 7 creo que es. No, espérate, ahorita te digo. Mm, La misma carta, capítulo 16. ujú. Ya. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo, ¿no? O sea, Ahí está, la justo. misma, claro, por eso Eh, te decía, yo, ¿no? yo acá le he Para puesto de confirmar, referencia. Yo acá le he puesto de referencia. ya, Cuando tengan el papel, bueno, ya, 16:10, ya, ¿qué es 16:10 lo que has leído? ya, ya. Digo, ¿no? Sino que a veces no leo los versículos de referencia porque si no me hago eterna la clase, ¿no? Pero qué bueno que lo hayas mencionado, Ah, Ramoncito. esa tarea para la casa, pues yo me adelanté. Claro, entonces, Ya, ya, claro, 16 dice esto, ¿no? Si llega sí. Timoteo, entonces, ¿qué quiere decir? Que Pablo no tiene certeza de cuándo va a llegar Timoteo. Pero de que Ajá, va a llegar, pero claro, no tiene certeza, ¿no? ¿No? Si llega Timoteo, asegúrense de que se sienta cómodo entre ustedes, ¿no? O sea, me parece que va a llegar, pero no sabemos cuándo, ¿no? claro. Y en base a lo que tú explicabas, ¿no? De que uno lee la Biblia y tiene que estar dentro del contexto de ese entonces, ¿no? Como ellos lo aplicaron y lo enseñaron, pero nosotros en este tiempo tenemos que ver cómo analizamos y lo aplicamos en nuestra vida cotidiana también, ¿no? Ujú, Por eso claro. te hice la pregunta, ¿no? O sea, ser celoso dice en otra parte de la Biblia, ¿no? No permitir, ¿no? Porque y el ejemplo está ahí, dice que vienen como lobos, ¿no? Escondidos, ¿no? Disfrazados de oveja, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado para tener nosotros el crecer espiritualmente dentro de las pautas que están encaminadas en la palabra, ¿no? Ujú. Lo que llamamos nosotros al día de hoy la sana doctrina, La sana ¿no? doctrina. ¿No? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre en ese tiempo y ahora? Es que nosotros tenemos una Biblia Claro, eso sí. y podemos estudiarla. Entonces, a ti ni a mí, creo que a ninguno de nosotros que estamos acá en el Zoom, nos van a engañar, ¿no? Oye, nos van a dar un mensaje, pero oye, espérate, eso no dice la Biblia, ¿no? Entonces, estudio la palabra, estudio el Evangelio y no dice, ¿no? El problema en ese tiempo es que no había escritos más allá, o sea, más allá de que unas cuantas cartas de Pablo y la Septuaginta, ¿no? O sea, la versión griega de los escritos del Antiguo Testamento y un poquito más, ¿no? Porque la Septuaginta tiene unos libros más, ¿no? Eh, entonces, al no haber documento, ¿no? Escrito, tenían que, por fuerza, basarse en los maestros, ¿no? En los maestros piadosos, ¿no? En este caso, Pablo, y como Pablo se fiaba de Timoteo, porque Timoteo sabía todo lo que Pablo hizo y dijo, entonces ahí Timoteo también era la ayuda, una muy buena ayuda para en el caso de los corintios, ¿no?
Nosotros no nos pasa eso, ¿no? Nosotros no tenemos que seguir necesariamente a personas, ¿no? Aunque sí podemos decir que hay ciertas personas que que lo que dicen y hacen, pues concuerdan y son buenos referentes para la vida cristiana, ¿no? Pero nosotros tendremos, pues, que, en primer lugar, siempre, me refiero al día de hoy, seguir a Cristo en el Cristo del Evangelio, ¿no? ¿No? El mensaje escrito en el Evangelio, ¿no? En primer lugar, ¿no? Entonces, eh, nos hemos quedado en el versículo 18, versículo 18. Algunos de los corintios se habían envanecido, ¿no? Este es el problema de la vanidad, ¿no? El problema de la vanidad que hemos venido arrastrando ya desde de los pasajes anteriores, pasajes que hemos leído anteriormente, ¿no? Entonces, habían amanecido y rechazaron la idea de que volverían a ver nuevamente a Pablo en persona. Probablemente habían asumido que él, como todos los filósofos, estos itinerantes que daban vueltas por Corinto, ¿no? Que después de haber conseguido todo lo que querían de ellos, desaparecían sin dar noticia, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencionaba que en el mundo griego había estos filósofos, estos sofistas, ¿no? Estos que daban instrucciones instrucciones del mundo, ¿no? Obviamente, ¿no? En plazas, en parques, ¿no? En los foros, ¿no? Que como aparecían, ¿no? Desaparecían, ¿no? Sin embargo, Pablo no era así, ¿no? Pablo no era uno de estas personas, ¿no? Pablo dejó claro que su vida y su bienestar se entretejía con aquellos que compartían su fe. Quiere decir que él necesitaba, ¿no? No solamente él necesitaba vivir en Cristo, sino necesitaba interrelacionarse con aquellos que vivían como él, ¿no? Que compartían su fe. A diferencia de los filósofos populares, Pablo consideró que su obra no tenía importancia si no dejaba atrás comunidades de discípulos consagrados a Cristo. Después de predicarles el Evangelio, estaba decidido a enseñarles a vivir de acuerdo con las instrucciones del Señor, ¿no? Entonces Pablo dice, ¿no? En el versículo 18, que él tiene intención de ir a Corinto, ¿no? Y hay seguramente gente que dirá, pues no, Pablo que va, no va a regresar, pero sí, la intención de Pablo es firme de ir a Corinto en un tiempo próximo, ¿no? En el versículo 19, aquellos que hicieron una arrogante demostración de su sabiduría carnal, ¿se acuerdan? ¿No? Que se sentían reyes, se sentían autosuficientes, se sentían que no eran sujetos de la gracia del Señor, que la revelación del Dios venía directamente a ellos y no a través de los apóstoles, ¿no? Estaban equivocados, evidentemente, acerca de la ausencia de Pablo, ya que Pablo aseveró que pronto estaría en Corinto. La única reserva que tenía Pablo era que el viaje debía ser la voluntad del Señor, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Pablo quiso ir a un sitio y dice, ¿no? Y el Espíritu no se lo permitió, ¿no? Entonces, Pablo debía tener en claro que ese viaje que iba a hacer a Corinto en un tiempo próximo, debía ser voluntad de Dios. Ahora, parece que sí visitó la ciudad durante un breve viaje que no se menciona en el libro de Hechos, ¿no? O sea, sí hizo el viaje. Cabe la posibilidad, y esto estoy diciendo de manera, eh, ¿cómo se dice? ¿No? Hay una posibilidad, ¿no? Se da entrever en los textos bíblicos que sí hubo un viaje, no registrado al menos en el libro de Hechos, ¿no? Cabe la posibilidad de que hayas hecho el viaje de 2 días en un barco mercante propiedad de los de Chloe, ¿no? ¿Se acuerdan estos personajes de los de Chloe que justo mencionaba el pasaje que mencionaba el hermano Mundo, ¿no? Navegando y dice hasta llegar a Corinto. Aparentemente este viaje también no transcurrió como esperaba Pablo, ¿no?
parece que fue atacado sin piedad por sus adversarios mientras sus amigos permanecieron en silencio. ¿Por qué decimos esto? Si leemos en 2 de Corintios 12:21, vamos a encontrar este pasaje. También me temo que cuando vuelva, Dios me humille ante ustedes y tal vez tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, ni de la inmoralidad sexual, ni el libertinaje que se han entregado, ¿no? Él está hablando de un momento que pasó, un viaje que pasó entre nuestra primera y segunda carta de Corintios, ¿no? No, o sea, Pablo estuvo en Corinto y le fue mal, ¿no? Por eso es que de repente este supuesto viaje que da a entrever este pasaje que acabamos de leer, sí se dio, ¿no? Sí se dio, ¿no? Y se dio después de lo que escribe en 4:19 de Primera de Corintios, ¿no? Entonces, es cuestión de más o menos de leer y entender qué cosa está diciendo Pablo en un lugar y otro, ¿no? Entonces sí, parece que sí hubo un viaje y le fue mal, ¿no? Y le fue mal. En el versículo, ¿no? Ahora bien, es difícil saber, hay una segunda parte en este versículo 19. Es difícil saber exactamente qué quiso decir Pablo cuando dijo, y entonces sabré cuánto pueden hacer esos engreídos y cuánto pueden hablar. Ahora, en Reina Valera, ¿alguien tiene Reina Valera del 60? Para que me lea ese pasaje, porque ese pasaje tiene, en Reina Valera del 60 tiene otra connotación, tiene otro texto. Y habla de poder. ¿Alguien tiene? 4:19. Sí, 4:19, Reina Valera del 60. Ya. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Habla de poder, ¿no? Este pasaje es raro, porque ¿de qué poder está hablando, no? Acá no está claro cuál era el plan de Pablo para exhibir a sus oponentes, ¿no? Evidentemente, Pablo no creía que sus oponentes pudieran manifestar el mismo poder, el mismo tipo de poder que poseía Pablo por medio del Espíritu, ¿no? Ahora, hay un pasaje en Hechos capítulo 13, versículo 11, ¿no? Como que los había enceguecido a sus adversarios, ¿no? Como hizo con Elimas en Chipre, por ejemplo, ¿no? O estaba Pablo hablando del poder de la palabra de Cristo, ¿no? Pero Julio, pero Sí. en el 20 podemos leer que dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿no? Entonces nos Claro, podemos claro. remontar como al principio, cuando hubo una rivalidad entre Pablo y Apolos, es que Apolo era más fluido en palabras, o sea, De repente, caía, sí. llegaba mejor a la gente, entonces como que había una rivalidad, ¿no? De que por su palabrería pues tenían a la gente cautivada, ¿no? Pero no era encaminado en las cosas del Señor, ¿no? En las cosas de Dios, ¿no? Sí. Por eso lo que vengo a decir es esto. O sea, no es un tema de poder en sí, ¿no? Lo que va a demostrar, lo que va a demostrar Pablo de repente es la inconsistencia entre la conducta y las palabras, ¿no? Si yo soy inconsistente entre lo que digo y lo que hago, entonces yo demuestro mi falta de poder, ¿no? Esa es la falta de poder que demostraría Pablo. Y como tú bien dices, Ramón, el versículo 20
independientemente de lo que Pablo está diciendo con respecto a este poder, ¿no? En realidad tiene que ver con el reino de Dios, ¿no? El reino nunca estuvo lejos de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Fue el tema de las parábolas y la inspiración para el arrepentimiento, ¿no? ¿No? Arrepiéntanse porque el reino de Dios ya está, ¿no? Ya está cerca. En Hechos y las epístolas está claro que el reino profetizado de Dios había llegado, ¿no? ¿Cuál es este reino de que estamos hablando? Es la iglesia que Jesús prometió edificar. La frase el reino de Dios que se menciona aquí en este versículo 20 no es tan prominente como en las epístolas como los evangelios. Sin embargo, se une, se une con suficiente frecuencia para que veamos que es la palabra, o la frase, perdón, reino de Dios, podemos intercambiarlo perfectamente sin ningún problema con la iglesia. Es la Aún así, iglesia. es la El iglesia. reino, la iglesia es el reino de Dios. Si lo tenemos, Ajá. o sea, si tenemos ese concepto claro, y es por eso que la iglesia de Cristo, en su gran mayoría, es amilenialista, ¿no? O sea, no cree en el milenio. ¿Por qué? Porque, o sea, creer en un reino milenial, es decir, estamos todavía esperando un reino. Y nosotros ya estamos en el reino de Dios. Tenemos un rey que es Jesucristo. Entonces, ¿no? Pablo sabía esto, ¿no? Está usando el reino de Dios como una figura retórica para representar el poder de Cristo o el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y cual fuese ese poder, el poder de Jesucristo, Pablo planeaba ejercer el poder, ese poder, ¿no? ¿Se acuerdan del pasaje que leímos hace unas semanas atrás, ¿no? De que quien quiera destruir a la iglesia será destruido, ¿no? ¿No? Palabras, bueno, ¿no? Palabras fuertes, pero es como, entonces nos ponemos a pensar, quien quiere destruir el reino de Dios. O sea, con lo que hemos hablado justo ahora, reemplacemos iglesia por reino de Dios y reino de Dios por iglesia, que viene a ser lo mismo, ¿no? Acá está dando cuenta Pablo de la gravedad de la conducta de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo cierra este capítulo, versículo 21, dándoles opción, ¿no? Les da una opción. Dice que el espíritu con que Pablo volvería a Corinto dependía en gran forma de la conformidad de la iglesia con las enseñanzas de Cristo, ¿no? ¿No? Tienen que cambiar su forma de ser, ¿no? El apóstol prefería ir a verlos a ellos con amor y con un espíritu apacible, pero él no tendría ningún problema de ir a Corinto con una vara, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir con una vara? Con severas reprimendas, y él, si tenía que hacerlo, pues estaba preparado para hacerlo, ¿no? Entonces, este capítulo 4 comenzó con una defensa del trabajo apostólico de Pablo y termina con una llamada de atención, ¿no? Para aquellos que estaban envanecidos, que estaban yéndose contra la iglesia, contra el reino de Dios, ¿no? Que se creían poderosos, que tenían una conducta inconsistente acorde a lo que eran las enseñanzas del Evangelio. Pablo los estaba instando a cambiar, ¿no? Cambien su forma de ser, cambien su forma de pensar. Yo los voy, ¿no? Ese poder que ustedes se jactan no es un poder, o sea, es inconsistente, no tiene nada que hacer ni no es nada en comparación al poder del reino de Dios, el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cambien, que yo voy a ir a Corinto,
¿no? Prefiero ir con amor, ¿no? En buenos términos, como dicen, ¿no? Prefiero ir con amor, un espíritu apacible. Pero si tengo que ir con el palo en la mano, ¿no? Con el látigo, a reprenderles, pues será, pues, ¿no? Entonces, Es así. como, perdón, es como Sí, sí. decir, si no se corrigen, como si no entran en razonamiento, entonces iré con la vara, ¿no? Es algo así, ¿no? Mm. Y yo pienso que dice, así es como decir, por eso dice después, o con amor y mansedumbre, ¿no? Bueno, yo tengo la Reina Valera dice amor y mansedumbre. Ajá. Claro, con Entonces, amor y un espíritu apacible, ¿no? Espíritu apacible apacible, o sea, es tranqui, o sea, mansedumbre, ya ¿no? Quiero ir calmado tranqui. para conversar. Quiero ir a tranqui a Corinto, pero no me hagan enojar, Ajá, pues, ¿no? Si me hacen enojar, pues yo no algo tengo así. problemas. Ajá, Así. así como que dice, quiero poner el orden. No le va a temblar la mano a Pablo para poner orden en Corinto. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Pero le está dando la chance, como se dice, para que cambie su forma de ser, ¿no? Vamos a pasar al capítulo 5, porque creo que estamos con tiempo todavía para avanzar un poquito más. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Aquí Pablo ataca un caso específico de inmoralidad, ¿no? ¿Y cómo va a tratar este caso de inmoralidad dentro de la iglesia, ¿no? Vamos a leer primero y analizamos, ¿sí? Capítulo 5, versículos del 1 al 5 de Primera de Corintios. Dice, se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían, y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. ¿No debería más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnan y en espíritu yo esté con ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para que yo lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. ¿No? Aquí Pablo no se va a tomar las cosas a la ligera, ¿no? Sobre todo sobre este pecado en particular, ¿no? ¿Cuál era el problema? Las personas que llevaban el nombre del Salvador y Redentor Jesucristo estaban dando su respaldo público a una fornicación. Y mira qué ojo que dice en el versículo 1, que ni los paganos lo harían, o sea, ni los no creyentes lo tolerarían, ¿no? Se avergonzarían de ese pecado, ¿no? Imagínense, si los que no creen se avergonzarían, con mucho mayor razón se tendría que haber avergonzado a los cristianos, pero no lo hicieron, ¿no? Pablo no se dirigió, en este caso, en el primer versículo que estamos analizando, no ni al hombre ni a la mujer, ¿no? Ni a la pareja, o sea, ¿no? O sea, acá era el hijo, el padre y la esposa ¿no? La mujer del padre, ¿no? Que estaba con el hijo, ¿no? La decepción de Pablo era con la iglesia, ¿no? La iglesia estaba siendo permisiva, con una sabiduría pretendida, no eran pretenciosos, se hacían los sabiendos, pero no lo eran, ¿no? Y con sus argumentos inteligentes, y digo inteligentes entre comillas, ¿no? Los cristianos corintios habían demostrado lo poco que sabían de Cristo por la disposición con la que toleraban tal conducta vergonzosa, ¿no? El juicio del apóstol se centró en el hombre que vivía en pecado y en la iglesia que lo toleraba, ¿no? Cabe señalar que el hombre era un cristiano que vivía en pecado, y un pecado que ni siquiera los paganos tolerarían. No se menciona a la mujer porque la mujer no, lo más probable, y se entiende que ni siquiera no era miembro de la iglesia, ¿no? Pero este hombre que estaba, sí era miembro de la iglesia.
Entonces Pablo dirigió sus palabras a los miembros de la iglesia que estaban volteando la cabeza y no ocupándose de este pecado. En el caso del hombre que vivía en pecado con la mujer de su padre, la iglesia de Corintio no había cumplido con las exigencias morales de Dios. Tal como pasa actualmente, la moralidad de la iglesia siempre determinará su reputación en el mundo, ante el mundo, ¿no? En el mundo y ante el mundo, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? La iglesia estaba haciendo oídos ciegos, o sea, para oídos sordos, para oídos ciegos, ¿no? Oídos sordos al mensaje del Evangelio, aceptaban esta conducta, ¿no? De lo más normal dentro de la congregación. Es como que, no sé, pues yo el día vaya, ¿no? Me separa, ¿no? Poner un caso más práctico para el día de hoy, como que yo me separe de mi esposa, vaya a la iglesia con otra, ¿no? Y ustedes, me saludan todo bien, Julito, ¿cómo está? Pum, y me saludan y no pasó nada, ¿no? ¿No? Con todas las implicancias que pueda tener esos actos, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba pasando en Corinto, ¿no? Este hombre pecaba, la iglesia no hacía absolutamente nada, pues, inclusive era permisiva con los actos inmorales de esta persona, ¿no? De este hombre, ¿no? Entonces, en el versículo 2, Pablo se dirigió a la situación con incredulidad, porque era cosa de no creer, ¿no? Entonces se podría plantearse en la cabeza de Pablo las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo podían justificar una conducta tan vergonzosa? ¿Suponían que estaban siendo sabios mientras les hacían un guiño a la inmoralidad manifiesta? ¿Sabían envanecidos, estaban engreídos? Porque menciona el versículo 2 que están engreídos. No deberían haberle lamentado, no deberían haberse lamentado ante tal condición impía. No deberían haber llenado de vergüenza por la inmoralidad de un hermano creyente. Perdón. No deberían haber quitado de entre ellos a que cometió tal acción. Esas son las preguntas que estoy casi seguro que Pablo se hizo en su cabeza, ¿no? ¿Qué pasó? Si la iglesia hubiera responsabilizado a este hermano inmoral por su conducta, habrían mostrado tener una sabiduría suministrada por Dios. La sabiduría de Dios viene como consecuencia de cuando las personas acogen los ideales piadosos de la moralidad. No es que la sabiduría de Dios te viene cuando estás viviendo acorde a la vida, a lo que te enseña el Evangelio sobre vida cristiana, ¿no? No es que te va a llegar así iluminado de un momento a otro, ¿no? Y tal como estaba sucediendo, los cristianos corintios ni siquiera estaban a la altura de los estándares de las personas decentes de la sociedad pagana circundante. O sea, no estaban ni siquiera, estaban peor que la gente del mundo, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, lo que era un escándalo en el mundo, ellos lo estaban dejando pasar como si nada. Toda la situación, el duelo y la contrición hubieran sido mucho más apropiados que la arrogancia que habían dado lugar a divisiones y a la aceptación de este hombre, ¿no? Si lo hubiesen dolido apropiadamente, la comunidad cristiana no habría aceptado tal comportamiento. El hombre que vivía en pecado debía haber sido quitado de medio de ellos. El versículo 3. Ahora bien, en este pasaje, antes de que siga, la inmoralidad sexual que se menciona aquí, no dice que y hago la aclaración porque en el mundo griego de ese entonces ya habíamos mencionado, ¿no? Habían ciertas cosas que para el judío eran súper escandalosas, pero para el
Para el griego eran malas, pero no tanto, ¿no? Podían ser, bueno, no. No está hablando aquí específicamente de incesto, pero inmoralidad sexual es muy amplio, ¿no? ¿No? O sea, la palabra porneia en griego es muy amplia. Se podría dar el caso, pero, y digo esto porque los griegos tenían ciertas cosas con esto del incesto, si no, lean Edipo Rey, ¿no? Sí. Entonces, no está hablando exactamente de eso, y creo que Pablo, si hubiera sido el caso, hubiera sido más específico, pero creo que entiendo que la palabra, o sea, decir inmoralidad sexual es muy amplio. Y en el ser amplio el espectro de la expresión inmoralidad sexual dentro del griego, del lenguaje en el que se escribió originalmente esta carta, eh, viene el problema, ¿no? ¿Qué inmoralidad sexual? No sé si fue de qué tipo, pero sí, era un problema tal que ni siquiera los paganos lo podían soportar, ¿no? Bueno, seguimos. Esta es la aclaración. El versículo dice, a Julio, pesar, Julio, sí, una sí, pregunta. sí, Sonia. En el dos yo creo que él dice que tenía que haber sido separado, porque aquí Sí, dice en la Reina Valera dice, no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, él es tan recto que él consideraba que debían haberlos separado y no hacerse los de la vista gorda ahí con ellos, ¿no? Con claro. él, Y, ¿no? y el problema que es que no es tanto el pecador. No sé si Ajá. si se está entendiendo. No, se El está problema, entendiendo que el, el que pre- el la problema es la iglesia está iglesia que lo actuando mal, permite. la iglesia. La Ajá, la iglesia iglesia. la iglesia que voltea la cabeza, Ajá. hace oídos sordos a los reclamos y no hace absolutamente nada No me cierres, no me para cierres. cambiar esta situación, ¿no? O tener algún remedio para esta situación, ¿no? Simplemente este hombre, imaginémonos, sigue congregando, sigue participando en la iglesia, ¿no? Siguen departiendo con él, siguen reuniéndose con él, sin que nadie diga nada sobre el pecado, que es como tener un elefante en la sala y nadie habla de él, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿No? ¿En qué momento vamos a hablar del elefante que está en nuestra sala? ¿No? Nadie habla del tema, pero está ahí, grandote, visible, y nadie hace nada, ¿no? No, ese es en realidad el problema, ¿no? El problema no es tanto el hombre, el problema es, Pablo se está quejando de la iglesia, de lo permisiva que es la iglesia, ¿no? Julio, Entonces, sí, Ramosito. cuando dice separarlo, ¿es sacarlo, botarlos de la puerta para afuera o dejando de que no participe? Porque justo ahorita dijiste que no participe, ¿no? O sea, de repente es un miembro activo. Aquí ahora mucho se hace eso en las iglesias y por experiencia te digo, ¿no? Que Ah, porque sí. se hizo algo, ya no canta, ya no se acerca, ya no puede agarrar esto, ya no participa. ¿A eso se refiere cuando dice separarlo o es sacarlo de la iglesia, de la congregación? Yo entiendo sacarlo, ¿ah? La respuesta la vamos a tener 2 versículos más adelante. Te Ahorita sigo. vamos a llegar ahí. Seguimos. Está bien, no problema. Estábamos en el versículo 3, dice. A pesar de no poder estar Pablo físicamente en la iglesia de Corinto, ese problema ya nos estaba hablando. Pablo está con ellos en espíritu, ¿no? Entonces, precisamente lo que el apóstol quiso decir con físicamente, no estoy entre ustedes, y sí lo estoy en espíritu, puede entenderse de diferentes maneras, ¿no? Era su intención que las amonestaciones que estaban dándole a la iglesia fueran un sustituto a su presencia personal y su aportación personal. Es probable, ¿no? Es probable que estas amonestaciones sean en reemplazo de su presencia física, ¿no? Sin embargo, es posible que las palabras lleguen a implicaciones más fuertes. ¿Y por qué decimos esto? Él usa un yo enfático en el versículo 3, ¿no? El versículo 3 dice yo, ¿no? Por mi parte, ¿no? Comienza con un yo.
Y en el versículo 2 usa un enfático ustedes. Por lo tanto, el apóstol les informó que no necesitaba estar físicamente presente para dictar su fallo sobre el asunto, ¿no? Él tenía autoridad. No nos olvidemos de Pablo, que es apóstol de Cristo, tiene autoridad como si Cristo fuese a dar su mensaje, ¿no? Él es el mensajero de Cristo. Con su corazón y su mente, Pablo estaba con ellos en Corinto. Era un invitado invisible en sus asambleas, ¿no? Él decía, no, yo voy a estar ahí, como si estuviera presente. Pablo dijo que ya había juzgado al que hizo tal cosa, ¿no? Él ya emitió juicio, ¿no? Tú para emitir un juicio tienes que tener los antecedentes, o sea, que él estaba súper enterado de todo lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Como apóstol de Cristo, Pablo reveló que vivir en fe implica exigencias y obligaciones morales, ¿no? ¿Tú quieres ser de Cristo? Bacán, ¿no? De Cristo, pero eso implica que tienes obligaciones, deberes, ¿no? De vivir en una vida cristiana. Entonces, en el versículo 4, surge un interrogante con respecto a lo que modifica la frase, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder. ¿Estaba la presencia espiritual de Pablo con ellos por el poder del Espíritu, por el poder, perdón, del Señor Jesucristo? ¿O había de conectarse la frase con el hecho de que él estaba asignando a Satanás al hombre que vivía en pecado? ¿No? En versículo 4, estas preguntas en su mayor parte son tecnicismos, porque en realidad el significado del versículo 4 quiere decir la autoridad del apóstol Pablo unida con el nombre de Jesús, ¿no? Esa autoridad declaraba que la aceptación de la repugnante inmoralidad dentro del cuerpo de los creyentes era intolerable. No se podía permitir lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto con este hombre. Ahora, respondiendo la pregunta de Ramón, mi hermano Ramón, en el versículo 5, y solamente aquí, y en 1 Timoteo 1:20, Pablo instruyó a la iglesia a entregar a ese hombre a Satanás, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que le estamos entregando allá, que se pudra allá, que se revuelquen sus pecados? No, ¿no? Solamente en 2 ocasiones vamos a leer esta frase de entregar a Satanás a alguien, ¿no? Aquí en 1 Corintios y en 1 Timoteo. Independientemente de lo que sugieren estas palabras en primera instancia, ¿no? Pablo claramente esperaba que el ofensor fuera separado de la comunión del pueblo de Dios, o sea, separado de la iglesia. ¿Y por qué? La iglesia es la esfera en la que Cristo ejerce su influencia en las creencias y comportamientos de las personas. El reino de Satanás cobija todo el mundo fuera del cuerpo de Cristo. O sea, tenemos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y tenemos, o sea, el reino de Dios, y tenemos al mundo, que es el reino de Satanás, ¿no? Son dos ámbitos diferentes, ¿no? Pablo, al mencionar que entregaran a Satanás para que lo destruya, ¿no? Todavía dice para que lo destruya. Probablemente quiso decir que coquetear con el pecado mientras se mantiene una asociación con el pueblo de Dios enmascara el pecado para que sus efectos destructivos no sean evidentes, ¿no? Es como quien le está sacando de la vuelta a su pareja, ¿no? Mientras no se entere, el hombre sigue yendo a su casa, sigue estando con sus hijos, todo, entre comillas, todo normal, todo ok, ¿no? Hasta que lo descubren, ¿no? Es igual aquí. Como la iglesia no le llama la atención, no hace acto de reprimenda ni nada, en cambio, yo estoy permitiendo una inmoralidad dentro de la iglesia, se está contaminando mi congregación, estoy dando la imagen de que mi iglesia es una iglesia relajada, es una iglesia que permite la inmoralidad dentro de sus miembros.
Entonces, cuando una persona es entregada a Satanás, cuando su comunión con la iglesia es cortada, entonces esta persona se ve obligada a enfrentar sus pecados directamente, ¿no? Cuando el hombre ve la oscuridad, o sea, se confronta y ve la oscuridad de su pecado, esto dará, o debería dar, como resultado la destrucción de los deseos carnales que habían estado en la raíz de su conducta pecaminosa, su conducta vergonzosa. El pecado se alimenta de sí mismo y engendra miseria, de manera que las consecuencias desagradables del pecado hagan que volvemos en sí. Cuando esta persona pierde sus nexos con la iglesia, pierde a su familia, pierde todas esas cosas que, entre comillas, él no pensaba perder por culpa de sus actos, por culpa de su pecado, debe llamarlo a la reflexión, a cambiar, a avergonzarse. Y ese avergonzarse debe llamarlo a arrepentirse. Y ese arrepentimiento debe llevar a volver a ese hombre al camino correcto, al camino de Dios, ¿no? Entonces, Pablo está pidiendo en este caso, sí, respondiendo ya a tu pregunta, sí, está pidiendo que lo saquen de la iglesia, que lo dejen, como se dice, solo, ¿no? Entregamos a este hombre a Satanás para que su pecado sea evidente, para que se confronte con sus actos, ¿no? Con lo que ha construido, o por hecho, con lo que ha destruido con sus actos. Y todas esas cosas que todas esas cosas que construyó se destruyan, se arrepientan y vuelva a ser un hombre, ¿no? Un cristiano, porque él da a entender que, o sea, estamos entendiendo que este hombre era un cristiano, que perdió el camino, ¿no? Para que vuelva al camino. Entonces, aquí sí hay un caso de los dos, o sea, ese es uno de los dos casos de Pablo, sí va a decir pues que lo saquen, ¿no? Que lo saquen. O sea, entreguen a ese hombre a Satanás, ¿no? O sea, pararlo totalmente, ¿no? Con el, con Julio, el, con el propósito. Sí, Sonia. a ver, por ejemplo, sé de un caso de un matrimonio que él le sacó la vuelta, ese camino de vida, ¿no? Entonces mi amiga, dice, ella está pasando, su hija está pasando un momento de separación y quiere que pase lo mismo que le ha pasado a esta pareja. Él le saca la vuelta, tiene hijos en otra señora, y después de no sé cuántos años vuelve con su esposa, porque ella dice que siempre oró por su esposo y qué sé yo. Entonces ahora mi amiga me dice que está orando para que suceda lo mismo que con esta amiga de ella, ¿no? De que eso, ¿cómo lo ve, cómo lo vería Pablo, digamos? ¿Cómo vería Pablo eso de que después que tenga hijos, no, vamos a imaginarnos, ¿no? Una situación así, que después que tenga hijos con otra mujer y se haya separado por años, después vuelva con su primera esposa, ¿cómo lo vería Pablo esto? ¿Tú crees que lo vería correcto? Bueno, no creo tener yo la mente de Pablo, No, no pero sé, pero conociéndolo por acá, por lo que ya vemos cómo escribe, ¿no? Basándonos en cómo él, digamos, lo vamos conociendo a medida que él va haciendo sus cartas, ¿no? No sé. ¿cómo Yo, podríamos? Más complicado. no, es que mi Pero, amiga me dice, está orando para que, bueno, esta pareja es joven y se han separado, pero claro, él no tiene hijos todavía, pero ya anda saliendo con otras de su trabajo y qué sé yo. Entonces, como que la esposa quiere volver, ha tenido discusiones, todo, ha hecho todo, le ha llorado, ya todo, pero el otro no cede, ¿no? Y pero ¿el otro es sigue, creyente también o no? los dos se han casado, sí eran creyentes, sí, los dos han sido creyentes, pero como que se ha alejado, como que se
separado de la iglesia por esa conducta, porque ahora se va creo que es bohemio, tocar la guitarra con un grupo, dice que trabaja en el banco y que se va con sus amigos del banco, qué sé yo. Cosas de joven, ¿no? Pero mi amiga dice, no, pero si el Señor ha permitido que esta pareja vuelva, dice, con hijos y todo, y su hija le dice, mamá, ya he hecho todo, ya, si él es de volver, volveré, si no es de volver, ya no importa. Pero la mamá sigue insistiendo en que, pero ella dice que ya rogó, ya lloró, ya le pidió, ya que recapacite, tienen 2 hijos, todo, pero ya la chica, ya, como que ya está tirando la toalla la chica, ¿no? Ya está ya cansada de pedir que vuelva. Entonces, pero yo más que nada digo, ¿cómo lo vería Pablo? Es la otra pareja, porque mi amiga me pone de ejemplo esta pareja, ¿no? Me dice, mira, él ha tenido hijos. No es una sacada de vuelta sin consecuencias, es una sacada de vuelta con consecuencias. Entonces, con hijos, y ha vuelto con su esposa después de no sé cuántos años otra vez. Entonces, no sé, pues, no. ¿Cómo lo verían? ¿Cómo lo verían, digamos, como hombres cristianos de la iglesia? No sé. O sea, como siguiendo las normas, como yo creo que de repente yo me pongo, yo diría que no me parece correcto, porque ya tiene otra señora, otros hijos, no sé. Claro, el problema es, como en este caso en particular, por ejemplo, ¿no? Que podemos aplicarlo en cualquier pecado grave, bueno, no es que esté diciendo que haya grados buenos y grados de gravedad entre el pecado, pero en este caso en particular que menciona Pablo, su solución fue entregarlo a su pecado, pero entregarlo en el sentido de que el arrepentimiento, o sea, el darse cuenta, el arrepentimiento tiene que nacer del pecador. No es que sirva Claro, que yo le ruegue a alguien que ha cometido algo contra mí, un pecado, algo contra mí, si esa persona nunca va a caer en cuenta de que ha cometido algo malo, o ha cometido algo, ha ofendido a Dios, ha ofendido a la iglesia, ha ofendido a su familia, ¿no? A las personas que, entre comillas, él ¿no? Prometió ante Dios proteger, cuidar, ¿no? Si no se da cuenta, entonces, ¿no? Y no hay un propósito de arrepentimiento, de enmienda, de esto, pero no, el tema es personal, o sea, el tema del pecado es personal. Yo no puedo y decir, rogarle, oye, hermanito, cambia tu vida, pues, ¿no? O sea, tú puedes decir como miembro, como cristiano, reprenderlo. dale Y un si la cosa está muy consejo. fea, y si está muy fea la cosa, tú, como congregación uno ya tomará las medidas, pero quien cambia tu vida eres el punto, o sea, eres tú confrontándote con tu pecado y darte cuenta de que estás arruinándote tu vida, la vida de las personas que te rodean, estás arruinando la imagen. Bueno, él lo está arruinando, lo que está arruinando la imagen de la congregación son las personas de la congregación que no hacen absolutamente nada por ese pecado, ¿no? Por eso, Pablo, acá hay dos cosas, la ineptitud de la iglesia de Corinto para enfrentar un pecado, y dos, que esta persona, ante la ineptitud de la iglesia, se sentía cómodo y no caía en cuenta de lo mal que estaba haciendo. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es darse cuenta de que estás haciendo mal, ¿no? Y cambiar, ¿no? Ver el desastre que has ocasionado a tu alrededor, ¿no? Sufrir, llorar, decir, bueno, he hecho esto y cambiar, arrepentirme y cambiar. Entonces, Pablo estaba buscando esto en este hombre, ¿no? En ese caso específico, ¿no? Ahora, ustedes pensarán, ¿no? Pablo fue muy severo en votarlo de la iglesia, ¿no? De Pero repente está alguno me dice, bien. pero ¿cuál es el problema también? La iglesia no era ineficiente para solucionar el problema, porque tenía líderes, pues, engreídos, vanidosos, ¿no? Que se dedicaban más a buscar facciones entre
entre personas que no habían buscado facciones, que eran Apolos y Pablo, ¿no? La respuesta a eso también está en la 6, porque ¿por qué Pablo dice sepárenos? Porque está en lo que tú dijiste hace un momento, en la levadura. A ver, lee el Ujú. 6. Ah, claro. Bueno, no pensaba tratar el 6, lo iba a tratar para la próxima clase, pero No, vamos a pero adelantarlo. hacia la ligera nomás. Una adelantadita, un sneak preview. Ujú, ujú. No Ajá, está bien que no, ustedes se jacten, dice, ¿no? ajá, No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Y eso es lo que les decía a comienzo de clase. ajá, Aquí Pablo va a usar un ejemplo culinario de la levadura. Jesús lo sí, usa de manera positiva, pero aquí Pablo lo va a usar de manera negativa, ¿no? Para explicar una figura. Si la iglesia permite el pecado, si los hombres mayores, ¿no? Los predicadores, los maestros, los evangelistas permiten, y más pequeño, ¿no? Las cosas comienzan a veces, las cosas comienzan poquito, ¿no? Se da un mensaje equivocado, se permite el pecado de algún hermano, ¿no? Se vuelven permisivos con ciertas cosas, A o B. eh, Esas cosas se hacen grandes, infectan, eh, y recuperar la imagen, la buena imagen de una congregación. Volver a construir una buena imagen es difícil, porque como ustedes saben, y esto es una ley ley de la física, por decirlo así, las cosas malas se difunden más rápido y son más difíciles de reparar que divulgar cosas buenas y encontrar reconocimiento a las personas, ¿no? Entonces, suena severo lo que hizo Pablo, pero ante una iglesia inoperante, creo que esa era la única solución que podía tener, ¿no? Y era por el bien de la iglesia y por el bien de este hombre que estaba en pecado, ¿no? O sea, por eso digo, no hay que leerlo literal, o sea, no hay que leer este versículo, ¿no? De que lo entregas en el versículo 5, eh, así como que, lo entrega a Satanás, ¿no? Que se pudra esta persona, no. Aquí dice, a fin de que su espíritu sea salvado, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir Pablo? Confronta tu pecado, ¿no? Que seas humillado en tu pecado, pero para que te salves, ¿no? Sálvate, ¿no? Cambia, arrepiéntete, ¿no? Eso es lo que busca Pablo, ¿no? Creo que Ramosito quiere decir algo. No, o sea, justo dijiste la palabra ahorita, ¿no? Para que Arrepiéntete. proceda el arrepentimiento, pues, ¿no? Claro, porque si Y no, se reintegre, ¿no? Se vuelva, ¿no? A los caminos del Señor, ¿no? Otra cosita que quería también ver con respecto al pecado que aduce Pablo es inmoralidad, básicamente sexual o inmoralidad consta de cualquier tipo de falta de pecado que cometa el miembro de la iglesia. no, aquí en este texto en griego es porneia, o sea, es inmoralidad sexual. Es bien claro, o sea, en el lenguaje Claro, o original. sea que tiene más peso ese pecado que un pecado cualquiera que pueda ocurrir dentro de la congregación. Ahora, mm, este pecado tiene peso porque es permitido por la iglesia. La iglesia no Por hace eso te nada. digo, pero puede ser otra falta que cometa X persona, miembro de la iglesia. pero O sea, por ejemplo, esto va que, contra la inmoralidad, la conducta, es Por eso, un eso iba. ejemplo, Es, con un ok, pecado. eso va, eso, por eso claro, Pablo lo separa, porque tiene que ver mucho con una conducta y Está un bien, ejemplo. está Y bien. si permiten a uno, otro va a hacer con otro, entonces pues dice que la masa contaminada, la levadura se por ahí va la contamina. cosa. Por ahí va la cosa. Si yo Así, permito, claro, si este hace lo que quiere, yo también hago lo que quiero. Pues entonces la ajá, conducta de congregacional, o sea, de la congregación, se pervierte. Es por eso que si yo, por eso va a decir lo que dice en el versículo 6. Si yo dejo un poquito que entre, todo se va a la levadura esa va a contaminar toda la iglesia, ¿no?
Ahora, ahora viene como otra pregunta un cristianos poquito más tenemos... al fondo. Si dentro de la falta o el pecado que se comete, por decir, alguien se entera, un hermano de la iglesia, más no los miembros que dirigen, porque acá es Pablo que toma la determinación al encontrar, ¿no? Que la iglesia en conjunto lo permitía, pero por decir que algún miembro de la iglesia lo sepa y se calla y permite el miembro, o sea, la congregación, porque a veces pasan cosas en X lugar que no todos no se conocen, todos, hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero porque si alguien se entera, está en la obligación de informar, que yo sepa, lo puedo hacer personalmente, exhortar a mi hermano, ¿no? Que es lo que he aprendido, ¿no? O sea, primero trabajar por ese sentido de exhortar al pecador o al hermano en falta, y si no, tengo entendido que ya poder anunciarlo para que se tome alguna actitud. ¿Es así? Hermano Ramón, claro, exhortarlo, hermano Ramón, exhortarlo, pero con un testigo al costado. Pero eso creo que es en la segunda oportunidad. Claro, la ayuda, palabra dice cómo procede, ¿no? Claro. O sea, tú no puedes ir, es que en la iglesia la palabra te dice que tú no puedes ir a tirar, como decimos en criollo, no puedes tirarle dedo al otro. Tú tienes que ir y confrontar al hermano que está en pecado, ¿no? ¿No? Y, oye, hermano, está pasando esto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Y como dice Sonia, ¿no? Y si no, pues que ir con un testigo, ya si no, ya pues, ¿no? Ya la iglesia y sus autoridades toman mi mancha. ¿No? Pero... No, porque de repente, inclusive, de repente hay gente que todavía se puede sentir ofendida y dice, me ha ofendido. Y no es eso, ¿no? Por eso a veces es mejor, como dice la Biblia, y con un testigo después, ¿no? Porque hay gente que dice, me ha ofendido, me ha dicho cosas, y a veces no es ese el sentido. Entonces, sí. Bueno. Acá lo que queremos, yo quiero rescatar de estos 5 versículos que hemos leído, capítulo 5, es lo siguiente. Si bien Pablo determina como se dice, un veredicto, ¿no? Un juicio para este hombre en pecado, el gran problema no es él, el gran problema es la iglesia de Corinto. Entonces, eso debemos enfocarnos, ¿no? Entonces, todos podemos cometer un pecado. Y como les decía hace un rato, no hay grado de pecado, ¿no? Como en la iglesia católica, ¿no? El venial, el mortal, el ultramortal. No. Acá no hay grado de pecado. Jesucristo mismo dijo, el que odia a su hermano, o sea, odiarlo, es equivalente a matarlo. O sea, es un homicida. O sea, es igual, da lo mismo, ¿no? Odiar y matar es un pecado igual, ¿no? O sea, tú odias es como que lo quieres, es matar al hermano. Por lo tanto, inmoralidad sexual puede ser igual que un robo, que puede ser igual que mentir, y puede ser igual que estafar, o lo que sea, lo que pueda suceder en cualquier congregación cristiana en cualquier parte del mundo, ¿no? Lo que quiere decir acá el pasaje, y se sirve de un pecado que dice, ¿no? Que ni los paganos toleraran, o sea, ni los que son del mundo lo soportarían, ¿no? Pero ese no es el problema. O sea, Pablo dice esto para aumentar, o sea, para hacer más grande la bola de que la iglesia, a pesar de que ni los paganos aguantarían esto, la iglesia lo perdona, ¿no? O la iglesia lo acepta, o la iglesia se hace los ciegos y no hacen nada, ¿no? ¿Cuál es el papel de la iglesia? O sea, sobre todo es de que nos congregamos ¿para qué? ¿Para qué somos iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Por qué voy a la iglesia el domingo? Nosotros como cristianos tenemos que ser irreprensibles. No, pero yo digo, yo les pregunto a ustedes aquí, ¿para qué vamos a la iglesia el domingo? Para vernos las caras, porque nos extrañamos, porque somos amigos, ¿no? Nos adorar abrazamos. al Señor. Y edificar nuestra vida cristiana. Porque todos tiramos uno al otro. Si yo me caigo, tú me levantas. Nos fortalecemos entre nosotros. Pablo lo tenía claro.
Pablo, por eso dice Pablo, no es que solamente funda una iglesia y chao me voy. Pablo entendía que su vida, como la vida de todos los cristianos, debe entrelazarse, se deben edificar, entre nosotros nos edificamos, entonces estudiamos, entre nosotros somos seres humanos que tenemos problemas, dificultades, ¿no? En una sociedad. ¿Y cómo afrontamos esas dificultades, esos problemas que estamos en sociedad? Julio, Entre nosotros los cristianos. Julio, como nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, entonces el cuerpo está entrelazado, los miembros de un cuerpo está entrelazado todo, entonces nosotros tenemos que estar así unidos, ¿no? Uh-huh. Ese es el cuerpo es uno solo, entonces esa es la iglesia. Y eso, hermanos, tenemos una gran bendición. Y eso es lo que creo yo, mi punto de vista personal, es que nosotros como congregación, al ser lo que somos, no somos una iglesia, no somos una mega iglesia de 1,000, 2,000, 3,000 personas. Una iglesia de 50 personas, 60 personas a lo mucho, cuando vamos todos, que nos queremos, que nos apoyamos, que sufrimos juntos, ¿no? Y si nos caemos, nos levantamos. Y creo yo, eso es la verdadera vida cristiana, la verdadera vida congregacional de una iglesia. No una iglesia donde con la justa conozco al otro miembro, o solamente conozco al pastor, ¿no? Y porque el pastor merece mi respeto, no. Donde todos somos iguales ante Dios. Entonces, ese es el mensaje, creo yo, que nos da Pablo de lo que debe ser una iglesia, ¿no? No de buscar divisiones, de ser unidos, ¿no? De vivir todos en Cristo, vivir todos en comunión, vivir todos bien, ¿no? Y más adelante vamos a darnos cuenta que va a buscar la unidad, de que cada uno de nosotros debe cuidarse unos a otros en la vida cristiana, ¿no? En buen sentido de la palabra, no juzgar al otro, sino cuidarse uno al otro, ¿no? Entonces, por eso me gusta por eso fue mi motivación de estudiar de estas cartas, porque es como que está explicando todos los problemas que puede pasar en una iglesia, ¿no? Todas las dificultades. Entonces, nosotros crecemos como cristianos en la iglesia, ¿no? Entonces, ahí vamos a analizar un poquito más sobre este caso en particular, porque va a seguir tocándolo. Va a poner un ejemplo de la levadura. No llegamos a ese ejemplo, pero ya vamos a llegar la próxima semana. Y no quiero ser muy largo porque ya estamos casi un cuarto para las 9 de la noche. Entonces, Sí. espero se ha pasado la hora. Gracias, Y Julio. yo pensé que la casa iba a ser corta, pero no fue corta. No fue corta. Pero de eso se trata. De eso fue, Muy hermanos. interesante. Siempre oremos para que no estamos libres de cometer pecados, hermanos. No somos ¿no? Intocables ni indestructibles. Nos podemos caer, pero está en la iglesia el poder enmendar, o poder corregir, el poder sostener, tener ayuda, ¿no? En nuestro andar en la fe. Eso es la iglesia, no es un club social, ¿no? Bueno, hermanos, que Dios los Gracias. bendiga. Buenas noches, yo me retiro. Buenas noches con todos los hermanos. Chao, buenas noches con todos. Bendiciones, Cuídense. Bendiciones, bendiciones. Chao, hermano Manuel, familia. Chao, Roxana, cuídate. Roxana, se te extrañó el domingo. Estamos buscando. Y Así un somos. abrazo. Chao, chao. Saludos en casa. Buenas noches para todos. Gracias.